Gracias, señor presidente, y un cordial saludo a todos los integrantes de esta honorable comisión. Efectivamente, esta iniciativa legislativa de mi autoría, asignada como proyecto de ley 6036/2020, tiene como finalidad la exoneración de la compensación de horas a servidores públicos y privados, así como el despido arbitrario durante el estado de emergencia. Señor presidente, estimados colegas, esta pandemia lamentablemente nos tomó de sorpresa a todos, no existiendo en nuestra legislación laboral dicho supuesto que califica como un caso de fuerza mayor, debiéndose sopesar entre la vida y el trabajo. Siendo así, con fecha 2 de julio del año 2020, el gobierno emitió el decreto de urgencia número 078-2020, que establece medidas extraordinarias y complementarias para la compensación de horas de licencia con goce de haber otorgadas en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el sector público. En el numeral 1.1 de dicho decreto de urgencia, se exonera a los servidores civiles y los trabajadores de las entidades del sector público de los 3 niveles de gobierno, bajo cualquier régimen laboral, que sean desvinculados de su entidad sin que hayan podido efectuar la compensación de horas dispuesto en el decreto de urgencia 026-2020, siempre y cuando que la desvinculación se produzca debido a factores ajenos a su voluntad, tales como fallecimiento, cese por límite de edad, entre otros, con excepción de la no renovación de contrato. Esto último afecta gravemente los derechos laborales de los trabajadores, pues les causa indefensión, pues de una manera discretamente asolapada, muchos peruanos vienen perdiendo sus empleos, por los que nosotros, como la representación nacional, debemos proteger a la clase trabajadora, a fin de que no se utilice la causal de despido arbitrario mientras dure el estado de emergencia, en virtud a lo preceptuado en el numeral 22 de la Constitución, que define el trabajo como un deber y un derecho, reconociéndolo como base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Precisamente, en el numeral 3.2 de dicho decreto de urgencia, se indica que si hasta el 31 de diciembre del 2021 los trabajadores no hubieran cumplido con la compensación total de las horas de licencia con goce de haber otorgadas durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la entidad del sector público dejará constancia de la cantidad de horas no compensadas en la hoja de liquidación correspondiente al trabajador al momento de su cese, señalando en su artículo quinto la creación del registro de servidores con horas pendientes de compensación a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, o sea, Servir. Siendo así, resulta evidente que existe un vacío legal que causa zozobra en la clase trabajadora, toda vez que en el numeral 3.2 deberá consignarse expresamente que si al momento del cese el trabajador no pudo compensar las horas de licencia con goce de haber otorgada por la crisis sanitaria, no se le deberá descontar de su liquidación u otro beneficio social por ser un caso de fuerza mayor o hecho extraordinario, tanto más si se tiene en consideración la edad avanzada de los trabajadores que cesan por límite de edad o por el devenir de algún tipo de incapacidad, siendo que por dicho motivo, precisamente, les va a ser muy difícil que puedan realizar otra actividad que les genere ingresos. Muy por el contrario, por una cuestión de orden natural, es en esta etapa de la vida en que lamentablemente afloran muchas enfermedades. Ahora bien, en lo que respecta a los trabajadores que siguen en actividad, en la práctica será muy difícil que puedan compensar totalmente las horas de licencia con goce de haber otorgadas durante la emergencia sanitaria, pues le llevaría años hacerlo. Por ejemplo, cuando los trabajadores realizan una huelga, luego tienen que compensar con una hora más de trabajo de lunes a viernes,
Sin embargo, la situación generada por la pandemia es sui generis, muy distinta, porque aquí no ha primado la voluntad de los trabajadores, por lo que debemos actuar con razonabilidad, entendiendo que compensar es dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño o perjuicio que se le ha causado, es decir, a sabiendas. En el caso que nos ocupa, ha sido una decisión ajena a la voluntad de los trabajadores, sino que más bien en cumplimiento a lo ordenado por el gobierno nacional que dispuso la cuarentena a nivel nacional. Ni los trabajadores ni nuestra legislación estaba preparada para un evento de tal connotación mundial, debiéndoseles exonerar de dicha compensación, tanto más si se tiene en consideración que el trabajo remoto que en su mayoría vienen realizando excede la jornada laboral ordinaria. Tan es así que se tuvo que dar una ley sobre la desconexión digital, que yo también presenté un proyecto en tal sentido. También realizan gastos en luz, teléfono, internet, que los empleadores no reconocen, siendo que en la mayoría de los casos inclusive se han endeudado para adquirir una computadora. A mayor abundamiento, se debe considerar que en el decreto de urgencia 078-2020 no se ha considerado a los trabajadores del sector privado, por lo que actuando con equidad deben ser incluidos en este proyecto de ley, si lo tienen a bien, tanto más si en el decreto de urgencia 029-2020 estos sí fueron considerados, donde se dictó las medidas extraordinarias. Estimados colegas, este es un tema que preocupa a la clase trabajadora de nuestro querido país, pues existe el peligro latente de que sufran descuentos de sus exiguos haberes, poniendo en peligro la economía familiar de muchos peruanos. Consideraciones por las cuales solicito se ponga a debate en esta honorable comisión y que sea apoyada con ustedes para posteriormente ser llevada al Pleno. Muchísimas gracias por la atención.